El pandeo es un fenómeno de inestabilidad del equilibrio que se presenta exclusivamente en piezas que están sometidas a la compresión. Si estamos en presencia de una barra sometida a un esfuerzo de compresión que corre a lo largo de su eje principal y que la fuerza F está aplicada justamente en el baricentro de la sección transversal de la pieza, ese cuerpo permanecerá en equilibrio estático sin ningún tipo de inconvenientes. Sin embargo, si ocurriera una perturbación de tipo lateral, por ejemplo, se le aplicara momentáneamente una fuerza lateral que provocase el desplazamiento de la barra de su eje original, que está en línea punteada, se creará una excentricidad denominada W, que estará generando que esta fuerza multiplicada por el valor de la excentricidad dé lugar a un momento que estaría traccionando la zona inferior y comprimiendo la zona superior, que ayudaría a su vez al efecto de esta perturbación lateral. Si esa perturbación es relativamente pequeña, una vez desaparecida esa fuerza lateral, la pieza recuperará nuevamente su condición recta. Sin embargo, si esa perturbación lateral fuera lo suficientemente grande como se aprecia aquí debajo y la excentricidad generada fuera de mayor magnitud, de modo tal que el momento generado entre esta fuerza F y esta excentricidad W fuera lo suficientemente grande como para que la pieza no pueda, luego de desaparecida la perturbación lateral, recuperar su forma y posición original, ese momento que se generará entre F y W continuará creciendo cada vez más porque la pieza se irá deformando cada vez más hasta lograr la rotura de la misma. Es decir, que frente a una perturbación lateral, una pieza que estaba en equilibrio estático a la compresión podría llegar a fracturarse aún estando trabajando dentro del periodo de proporcionalidad y a su vez dentro del periodo elástico de la pieza donde las deformaciones eran de tipo transitorio. Y eso se debe a que esta perturbación lateral, que no estaba prevista al dimensionar a esta estructura, a la compresión, genera un esfuerzo nuevo, en este caso de momentos que tracciona la parte de abajo y comprime la parte de arriba, que de acuerdo a la magnitud del mismo podría ser que la pieza no sea capaz de soportarlo. Y a medida que esta excentricidad alcanza un valor tal que la pieza no soporta ese momento, la única posibilidad que le quedará a la pieza será la de seguir deformándose, aumentando cada vez más la excentricidad y por lógica el momento hasta la fractura. En cambio, cuando se tiene una pieza que está traccionada, como está aquí debajo, cuando se produce una perturbación lateral, también se desplaza el eje principal de la misma. Por lo tanto, estas fuerzas generan un momento con esta excentricidad. Sin embargo, podemos observar lo siguiente. En este caso, el momento que se generaba con esta excentricidad y las fuerzas hacía que se comprimiera la parte superior y se traccionase la parte inferior, lo cual colaboraba con el efecto que había provocado la perturbación lateral, de modo tal que se potenciaba el efecto que producía ese desplazamiento lateral original. En cambio, en la situación de tracción, cuando se produce la perturbación lateral, el momento que generará la fuerza F con la excentricidad W hará que la parte superior se quiera traccionar y la inferior comprimir, lo cual se opone a la deformación que ha ocurrido por la perturbación lateral. De modo tal que una vez desaparecida esta perturbación lateral, automáticamente estas dos fuerzas tratarán de restituir esta situación y a medida que vaya volviendo la pieza a su posición original, paulatinamente va desapareciendo al mismo tiempo
ese momento generado por la distancia que hay entre la posición original del eje y la nueva posición una vez deformada la pieza. De modo que nunca se llegará a esta situación de rotura porque la pieza restaurará su estado de equilibrio original una vez que ha desaparecido esta perturbación o fuerza lateral aplicada. Por lo tanto, el pandeo no es un fenómeno que nos va a interesar en piezas traccionadas porque de hecho no se produce, ya que cualquier tipo de esfuerzo que se produzca transversalmente y en forma transitoria al eje principal de la barra, si bien se generará un momento por el desplazamiento del eje principal de la barra respecto de su posición original, los momentos generados tratarán de restaurar la situación de equilibrio con la barra perfectamente recta. En cambio, en las barras sometidas a compresión, si la perturbación lateral fuera lo suficientemente grande, de modo tal que la pieza, por su elasticidad propia, no fuera capaz de recuperar su estado rectilíneo original, se irá produciendo una paulatina deformación de la misma, primero elástica y luego plástica, hasta alcanzar la rotura. Todas las piezas, de acuerdo con el material con el que están conformadas y al tipo de sección transversal con el que han sido diseñadas, generarán siempre un momento interno que trate de restaurar la situación de equilibrio original. En el caso de las piezas traccionadas, el momento externo que se genera por la perturbación lateral ayuda al momento interno en la restauración de la situación original. En cambio, en las piezas sometidas a compresión, se generará un momento externo opuesto al momento interno. Por lo tanto, si el momento interno que trata de restaurar esta situación no es capaz de lograrlo, la pieza indefectiblemente llegará a esta situación de fractura, aun cuando haya desaparecido esa perturbación lateral. Aquí se han dibujado cómo serían esos momentos debidos a que esta perturbación lateral produjo el desplazamiento del eje principal de la pieza y que ahora las fuerzas tienen un pequeño brazo de palanca para generar momento. Obsérvese cómo estos dos momentos están colaborando con la deformación que ha sufrido la pieza por esta perturbación lateral. Acá había compresión y acá había tracción, y el momento generado con este brazo de palanca será de esta manera. Como se puede ver, el momento trata de comprimir aún más la zona comprimida y traccionar aún más la zona traccionada. Con lo cual, si esta pieza no tiene capacidad interna de contrarrestar este efecto por sí misma, se llegará a esta situación de colapso. En cambio, en la situación de tracción, cuando se produce la perturbación lateral, esta zona está comprimida y esta zona está traccionada, pero los momentos de traslación que se generan de las fuerzas por la excentricidad que se ha generado actúan justamente en sentido contrario, es decir, tratan de restaurar el sistema. Obsérvese que la zona que estaba comprimida por la perturbación lateral trata de ser traccionada por los momentos generados por las fuerzas y viceversa con la zona que estaba traccionada por la perturbación lateral. De manera tal que en el caso de tracción siempre se volverá a la situación de origen porque el momento exterior ayuda al momento interior a restaurar esta situación de equilibrio que había en la tracción. Los momentos externo e interno estarán dados por las siguientes ecuaciones. El momento externo es muy sencillo porque es el producto de la fuerza por la excentricidad W. Mientras que el momento interno dependerá de condiciones tanto del tipo de material como del tipo de sección. Y es el producto del módulo de elasticidad longitudinal por el momento de inercia que tenga la sección por la derivada segunda de esta excentricidad. Y se presentan tres situaciones posibles: que el momento externo sea menor al momento interno, que ambos sean iguales
o que el momento externo supere al momento interno. Frente a estas tres posibilidades, tenemos tres tipos de equilibrio. Si el momento externo es inferior al momento interno, estamos frente al equilibrio estable. ¿Qué quiere decir? Que independientemente de que ocurra una perturbación lateral, la pieza restaurará su posición completamente recta una vez desaparecida dicha perturbación lateral, con lo cual la estructura no correría ningún peligro. En el caso de que ambas fueran iguales, estamos frente a una situación de equilibrio indiferente. En el equilibrio indiferente, una vez producida esta perturbación lateral, la pieza podrá quedar en un nuevo estado, en una nueva posición deformada, pero que no vuelve ni a su situación de origen ni se sigue deformando, con lo cual sería un estadio intermedio entre este y este. Y finalmente tenemos la tercera situación, que es la más peligrosa, que es cuando el momento externo supera al momento interno, es decir, a la capacidad que tiene la pieza de restituir la situación de origen donde estaba perfectamente recta. En este caso, indefectiblemente, cuando se produzca la perturbación lateral, se llegará a la rotura, ya que la pieza no será capaz de contrarrestar al momento debido a la acción de esa perturbación lateral que ha desplazado el eje o la recta de acción de las fuerzas F y ha generado esta excentricidad, dando lugar a un momento que colabora con la deformación que ha sufrido la pieza por acción de ese efecto lateral. En este caso, lamentablemente, la pieza llegará a la fractura. Por lo tanto, esta situación, que equivale al equilibrio indiferente, nos dará lugar al límite hasta el cual se puede llegar a deformar una pieza sin que se llegue a este colapso. Hay algo que también es importante: estos dos momentos deben tener sentidos contrarios, porque si el momento externo ME estuviera en el mismo sentido que MI, no interesaría el valor de la perturbación lateral, porque siempre ayudaría a restaurar la situación de origen. Es decir, que en la tracción estos dos actúan en el mismo sentido, pero en la compresión actúan en sentidos contrarios. De ese modo, el matemático Euler ha planteado su ecuación para el estudio del pandeo.